Sí, Sí, Inge. Bueno, bien. El tema 6 son las rocas metamórficas. Leamos un poquito. El metamorfismo en los procesos. ¿Qué son los procesos? Disculpe, Procesos. Inge, ¿cómo dijo? ¿Qué son los procesos? Los procesos, este, Esta palabrita. ¿Sí? vendría a ser el medio por el que pasa o el estado por el que pasa una roca, digamos, más o menos. Y lo que tengo entendido es que hay dos, ¿no es cierto? Que sería el endógeno y el exógeno. Correcto. Correcto. Bien. Entonces, algo ha pasado acá. Se me fue la diapositiva. No sé por qué. Un poquito entrecortado se le escuchó, Inge. Sí. Un ratito. Sí. Vamos a abrirlo otra vez. Ya estamos de vuelta. ¿Me están viendo? Mi pantalla. Sí, Inge. sí se Sí, ve. Inge. Bien. Entonces, los procesos, bueno, son aquellas actividades o acciones o resultados de los cambios que tiene nuestro planeta, ¿verdad? Y eso pueden ser internos o pueden ser externos, si lo habíamos visto. Entonces, el metamorfismo es el conjunto de procesos, en este caso son internos o endógenos, los procesos que actúan en el metamorfismo son endógenos, que sufren, perdón, las rocas cuando están sometidas a presiones y están sometidas a presiones y temperaturas distintas a las de su formación, esas rocas se metamorfizan. ¿Qué rocas entonces son? Cualquier roca se puede metamorfizar. Se puede metamorfizar una roca ígnea, se puede metamorfizar una roca sedimentaria y se puede metamorfizar cualquier roca preexistente, se puede metamorfizar de acuerdo a los procesos de cambio como la presión y la temperatura. Bien, después vamos a seguir explicando por qué se puede metamorfizar. Un momentito, por favor. Listo, Inge. ¿Aló? Sí. Ya, estoy pasando clases en este momento. ¿Me puede llamar de aquí una hora, por favor?
Gracias. Entonces decíamos de que los cambios que tienen estas rocas, cualquier roca persistente, preexistente, se debe a, a las presiones y temperaturas distintas a las que fueron formadas ellas. ¿Y qué es lo que cambia cuando una roca se metamorfiza? La roca se transforma. ¿Qué es la textura de la roca? Su forma, Inge, No. ¿Qué es la textura de la roca? El tamaño de los granos, ingeniero. ¿Qué ¿Cómo se hace siente al tacto, ingeniero? el tamaño de los granos? La textura es la relación de los granos, su forma de los granos, el tamaño de los granos, la disposición de los granos, todo eso es textura, o sea, la textura relacionada directamente con los granos. Entonces, eso es el cambio que produce el metamorfismo. Cambio en su estructura, perdón, en su textura de la roca. Si una roca tenía textura de grano fino, puede tener textura, una vez metamorfizada, puede tener textura de grano grueso. Si una roca preexistente tenía una textura de grano grueso, no. Y en la composición química de los minerales, o sea, cambia la composición química también de los minerales al metamorfizarse una roca. Que son el resultado final del metamorfismo. O sea, cambia su textura y cambia la composición química de los minerales. Es un proceso isoquímico, además. Además, es un proceso isoquímico. Iso es iso. ¿Por qué igual químico? Porque el cuerpo que se está metamorfizando, la roca que se está metamorfizando, ustedes tienen que idear, pero un cuerpo o una roca se está metamorfizando, ¿verdad? Ahí van a ocurrir cambios texturales de esa roca y de composición química también van a haber cambios. Pero la composición química va a cambiar, no porque entre algún ion de otra parte o salga del cuerpo, mismo ocurre la transformación química, ocurre dentro de la misma masa. Los mismos iones de unos minerales van a formar otros minerales. Por ejemplo, el dióxido de silicio. ¿Qué es el dióxido de silicio? ¿Qué es el dióxido de silicio? cuarzo, Muchas veces lo hemos nombrado y lo hemos visto. cuarzo, ingeniero. Cuarzo. El cuarzo, que es dióxido de silicio, sí, el cuarzo, que es dióxido de silicio, se transforma. ¿En qué puede transformarse? O sea, se descompone. Se descompone. Por un lado el oxígeno, por otro lado el silicio. Y se va a formar otro mineral. ¿Qué otro mineral? No sé. Cualquier otro silicato. Porque el silicio es parte de un silicato, el oxígeno también. Entonces tranquilamente puede irse a formar, si el cuarzo es un mineral félsico, si va a formar silicato, puede ir a formar un mineral máfico.
por ejemplo, la mica, por ejemplo, el olivino, por ejemplo, el piroxeno, que son mágicos, pesados, o cualquier otro feldespato que otra vez son bolivianos. Entonces, esa es la transformación. Y están en un mismo cuerpo, no han salido ni ha entrado nada. Por eso por eso es el metamorfismo, es un proceso isoquímico. Es decir, que ningún componente químico ha sido agregado, puesto que los cambios de metamorfismo aparecen dentro de un cuerpo que mantiene el mismo volumen de composición química, el mismo volumen de composición química, a través de todos los grados de metamorfismo, a través de todos los grados de metamorfismo, dice. ¿Qué significa esto? Que el metamorfismo no es uno. Existen grados de metamorfismo. Entonces existirán rocas metamórficas, muchos tipos de rocas metamórficas. No existe una roca metamórfica. Cuando se transforma una roca en roca metamórfica, estas metamórficas pueden ser de diferentes tipos, así como son las sedimentarias y así como son las ígneas. Las ígneas son muchas, intrusivas, extrusivas y todo lo demás que hemos visto. No es una roca ígnea solamente. Lo mismo las rocas sedimentarias, las clásticas, las químicas, las organógenas, y cada uno tiene un montón de rocas. Lo mismo el metamorfismo. En el metamorfismo hay grados metamórficos. ¿Qué significa eso? Que hay un metamorfismo, por ejemplo, bajo, hay un metamorfismo medio y hay un metamorfismo alto, o grado alto de metamorfismo. Y por supuesto, las consecuencias o resultados son rocas metamórficas de bajo grado, rocas metamórficas de medio grado de metamorfismo y rocas metamórficas de alto grado de metamorfismo. Y son distintas, por supuesto que son distintas. Y uno en el campo las puede clasificar a las rocas. Ah, esta roca es de alto grado. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Esta es de mediano grado. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Esta es de alto grado. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Entonces, por eso dice, a través de todos los grados de metamorfismo. Sigamos. Además, los cambios se producen en un estado esencialmente sólido. Vean esto. Estos cambios de la composición química y de la textura que hemos visto ocurren en un estado esencialmente sólido. O sea, la roca no es necesario que se haya fundido para que haya metamorfismo. Es más, no se tiene que fundir para que haya metamorfismo. Este metamorfismo tiene que, de los iones en la masa, ocurre en estado sólido. Metasomatismo se llama eso. No es necesario que se aprenda esa palabra porque no la uso acá en el texto, pero lo que sí tienen que saber que la transferencia de iones o los cambios de los minerales, de sus iones, ocurre en estado sólido. Porque ¿qué ocurriría si la roca que se está metamorfizando se fundiera? Perdón. Hola. Oreja. Sí. Oreja. Hola. Sí. Sí, pero estoy en clase. Ya, está por entrar llamada a su teléfono. Entonces tiene que ocurrir, decía yo, en estado sólido. Porque, ¿qué pasa si se funde la roca? Pregunto.
¿Se volvería una roca ígnea, ingeniero? Si se funde, ¿en qué se va a convertir? En una roca ígnea. Bueno, sería magma primeramente. No, antes de eso. En un estado Claro. sólido. Si se funde, se va a convertir en magma. Y se solidifica ese magma, va a ser otra vez una roca ígnea. Y no va a haber formación de una roca metamórfica. Por eso, esencialmente, tiene que ser en estado sólido todos los cambios y la transformación de la roca. Sí. Bien, seguimos. Factores que controlan el metamorfismo, dice. Factores que controlan el metamorfismo. Entonces, ¿por qué razón ocurre el metamorfismo? Porque hay cosas que la hacen transformarse, porque hay procesos que hacen que exista esta transformación. Y a eso se le llaman factores. Y los factores son 4: la temperatura, la presión, los fluidos químicamente activos y la deformación de la roca. Esos son en ese orden actualmente, en ese orden están escritos acá en la diapositiva. La temperatura, la presión, los fluidos químicamente activos y la deformación de la roca. La temperatura, como por ser el principal factor, se ha comprobado, o los científicos han comprobado, de que hay rocas que se han metamorfizado solamente con la presencia de temperaturas altas, por supuesto, sin la necesidad de que haya alguna presión que haya ayudado al metamorfismo. Ni que haya fluidos químicamente activos, ni que la roca se haya deformado. Simplemente la temperatura produjo metamorfismo. Solo. Por eso la importancia. Después tenemos la presión. La presión generalmente actúa sobre las rocas que se están metamorfizando, diferentes tipos de presión. Nosotros conocemos la más común, la presión confinante, que también se le denomina hidrostática, o también se le denomina litostática cuando hablamos en geología, que es una presión que se caracteriza porque cualquier cuerpo que está sometido a una presión hidrostática está soportando presiones de todas partes. Por eso se la denomina confinante, ¿verdad? Es como si metemos un cuerpito en un cuerpo de agua. Ese cuerpito introducido en un cuerpo de agua va a soportar la presión del agua de todos lados, de arriba, de abajo, de los costados, de todos lados. Va a estar presionado. Es decir, que esta presión no produce deformación de la roca, no la deforma, no la rompe, no la deforma, ¿verdad? Pero sí produce disminución de su volumen, como está presionada por todas partes. Entonces su volumen se va a reducir, ¿verdad? Esa es la característica de una presión confinante. Sin embargo, bueno, imagínense, ¿no es cierto?, un buzo que se entra al agua, al mar, una persona que está buceando en el mar, no se puede meter hasta donde él quiera, sino hasta donde pueda soportar la presión del agua, la presión confinante del agua.
porque si no, simplemente la presión lo destruye. Por eso es que los submarinos, por ejemplo, no es cuestión de que un barquito hay que hacer que no le entre agua y meterlo al agua, no. Los submarinos tienen capacidad para entrar hasta cierta profundidad, después no pueden más allá porque lo destruye la presión. Actualmente el hombre no puede llegar hasta los 4.000 metros de profundidad, o sea, lo más profundo. Con ningún instrumento. Con ningún instrumento. Bien, la presión dirigida es una presión que está dirigida para un cierto... Esa característica hace que el cuerpo que está sometido a una presión dirigida se pueda romper, como usted está comprimiendo algún cuerpo con una madera, con un hierro o con algo, con algún instrumento, se va a romper, se va a deformar. Esa es la presión dirigida. Bien. Después tenemos los fluidos químicos activos. Cuando estos 4 elementos se asocian e intervienen para metamorfizar una roca, por supuesto, la roca se metamorfiza más rápidamente. Como dijimos ya, la temperatura lo puede hacer solo, pero los otros no. Entonces, y el metamorfismo más completo sería cuando están presentes los 3 factores, perdón, los 4 factores. Los fluidos químicamente activos, ¿cuáles son? Son esos fluidos que lógicamente provienen de un cuerpo caliente. Y nosotros magmática, principalmente, que son cuerpos grandes. Esos tienen mucho calor. Estos tienen mucho fluido. ¿Qué tipo de fluido? Agua caliente. Tienen muchos vapores con muchos iones, ¿verdad? Muchos otros tipos de gases y cargados químicamente. Todos esos son los fluidos químicamente activos que se meten por la fractura porque son fluidos. Se meten por la fractura y van ayudando al metamorfismo. Estos actúan como catalizadores del metamorfismo, de las reacciones químicas. ¿Qué es un catalizador? Pregunto. Hola. Ayuda a que se dé la reacción. Hola. ¿Cómo? Correcto, correcto. Esos son los catalizadores, ¿no? Aceleran la reacción, ayudan a que la reacción se realice. Así actúan entonces los fluidos químicamente, ayudando a que se produzcan reacciones químicas y, por supuesto, si hay reacciones químicas, habrá metamorfismo. La deformación de la roca también es un catalizador. ¿Y esto qué es la deformación de la roca? Generalmente las fracturas, ¿verdad? Las fracturas de todo tamaño. ¿Por qué? Porque hace que la roca fracturada sea más susceptible a que se metamorfice. ¿Por qué? Porque por ahí, por su fractura, van a entrar los fluidos. Los fluidos químicamente activos van a penetrar por ahí, más la temperatura y más la presión. Bueno, se acelera el proceso. Eso es lo que produce la deformación de la roca. Nosotros, bueno, acá está todo lo que pueden leerlo ustedes, que es lo que hemos explicado.
Lo importante de todo esto que hemos visto hasta ahora es saber de dónde proviene el metamorfismo que ya vamos a ver. Ahora hemos visto los factores. Ahora vamos a ver los tipos de metamorfismo que existen. Bueno, existen un montón, pero yo los he reducido a 3 para no complicarlo tanto. Ustedes no van a ser geólogos, van a ser ambientalistas, no necesitan saber mucho sobre esto. Entonces, estos factores actúan, ¿verdad?, en los metamorfismos, y lo que tenemos que saber es de dónde provienen los factores en cada uno de los 3 tipos de metamorfismo. Primero veamos el metamorfismo de contacto. Bien. Metamorfismo de dislocación y metamorfismo regional. Prefiero que esto lo veamos en una imagen de Google, porque generalmente los Google para que me ayuden en estos casos. Veamos. Listo. Esperemos un ratito, voy a ver pues si el internet me ayuda. ¿Ya? Cargando todo eso. Bueno, primero vamos a ver esta figurita. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí. Sí. Bien, aquí tenemos los 3 tipos de metamorfismo. Un metamorfismo regional, de contacto, y dinámico o de dislocación. Bien. El de contacto primero, que ocurre en el contexto, perdón, un poco caliente, como una cámara magmática, fíjense esta cámara magmática, ¿verdad? Está en contacto con rocas, acá, con capas que seguramente son rocas sedimentarias, ¿verdad? Todas estas rocas sedimentarias que están formando una montaña acá, ¿verdad?
Entonces, aquí hay un contacto entre el magma y esta roca sedimentaria. Como el magma tiene mucha temperatura, y además aquí en esta situación hay en esta ubicación, perdón, entonces habrá metamorfismo, habrá los catalizadores, los de este que está en contacto con cuerpo frío alrededor. Entonces se van enfriando. Inge, Por se lo está tanto, este entrecortando mucho. cuerpo magmático va perdiendo calor. Sí. ¿Cómo? Se le corta, ingeniero, se le corta mucho, no se le entiende tan bien. ¿No se escucha bien? Ya, esperemos un ratito entonces. Sí. Sí, hay cosas que no estamos logrando escuchar de lo que nos está explicando. Sí, ingeniero, se corta mucho. Ya. Me avisan, ahora, hola. ¿Cómo anda? Hola. Ahorita por el momento se está escuchando bien, Inge. Se escucha por el momento bien, pero un rato a Ya. otro se le A ver, intercorta. vamos a tratar de... Ustedes me dicen cuando se esté cortando demasiado, ¿correcto? Listo, Inge. Ya. Ya. Decía yo que aquí hay un metamorfismo de contacto, porque este cuerpo caliente, esta cámara magmática roja acá, rocas frías, sedimentarias, y que se van a metamorfizar porque la temperatura de este cuerpo caliente va a influir. Hay una presión acá, una presión que ya les voy a preguntar. ¿De qué tipo de presión habrá aquí en este lugar de metamorfismo de contacto? ¿De qué tipo de presión habrá? Presión confinante. ¿Dirigida o confinada? ¿Alguien habló? Confinante, ingeniero. Confinante. ¿Quién respondió, perdón? Puma Eliana. No la escuché. Puma Eliana, No ingeniero. escuché ¿Me bien. escucha? ¿Puma? Sí. Ya. Ya. Aquí hay una presión constante, entonces. Ya tenemos la temperatura que lo da el Plutón. Tenemos la presión confinante y tenemos deformación de la roca también. Porque fíjense, aquí hay muchas capas que seguramente está fracturada por haber ingresado con fuerza, o sea, con mucha presión ingresó a este cuerpo y fracturó la roca. Además, ya existía una deformación orogénesis que dio lugar a la formación de esta montaña. Entonces, ya en este lugar existía deformación. Hola.
está escuchando, dije un poco entrecortado, pero se entiende más o menos. Sí, ingeniero, se le escucha entrecortado. Ya, correcto. Entonces, decíamos, en este metamorfismo de contacto está ocurriendo un metamorfismo en esta zona que está pintada de naranja, ¿verdad? Está ocurriendo, ve que, que la provee el Plutón o la cámara magmática. Existe presión confinante porque está dentro de la corteza armada y existen fluidos químicamente activos que provienen del magma. Entonces, las condiciones están dadas para que se produzca en este lugar un metamorfismo de contacto alrededor de la cámara magmática. Y por supuesto, mientras más alejado estén las rocas de este cuerpo magmático, el metamorfismo será, perdón, la temperatura será menos y por supuesto el metamorfismo también será de menor grado. ¿Dónde ocurrirá el mayor metamorfismo? Aquí en el contacto mismo, pero ya un poco más alejado por acá, por ejemplo, ya el metamorfismo será de menor grado, porque la temperatura es de menor grado, y más metamorfismo hasta que por acá ya no habrá metamorfismo. Entonces aquí habrá una sucesión de grados de metamorfismo. Si nosotros unimos los metamorfismos en cada punto, por ejemplo aquí, acá, a través de toda esta línea punteada que existe, fíjense por acá, habrá un mismo metamorfismo. ¿Están de acuerdo con eso? Hola. ¿Cómo dijo? Disculpe, ingeniero. Hola. Le decía que aquí existe una línea, ¿verdad?, que limita este colorcito naranja que está alrededor del Plutón. Hay una línea punteada acá. ¿La ven? Sí, Bueno, en toda esa línea existe un mismo grado de metamorfismo. Entonces habrá un mismo metamorfismo. Si nosotros trazáramos otra línea por acá, también habrá otro metamorfismo de menor grado. Tendremos otra línea de grado metamórfico. A esas líneas que están alrededor del Plutón se le llaman aureolas. ¿Puede, por favor, ¿Me de nuevo, copiaron? ingeniero, se volvió a entrecortar un poco entre la parte que nos estaba explicando acerca de que toda la presión y de las rocas sedimentarias y la temperatura es igual alrededor de toda la línea naranja, ¿no es cierto? De ahí para adelante ya se empezó a entrecortar. Sí. Ya. Decía yo que aquí hay esta línea que tiene características de un mismo metamorfismo. Si también tendrá otra característica de un metamorfismo de menor grado. Si trazamos el metamorfismo de menor grado, entonces tenemos varias líneas, curvas o circulares, pero que a la vez son distintos metamorfismos que
los que están cerca, ¿verdad? A esas líneas que unen diferentes... ¿Me copiaron? Enseguida vamos a buscar otro dibujito mejor para la aureola. Vamos a seguir acá porque acá tenemos un metamorfismo regio. Este metamorfismo de contacto, que está definido entonces por aureolas de contacto. Él tiene raíces, entre comillas, ¿verdad? Raíces que son la continuación de esta roca, de estos cerros. En ese lugar existe metamorfismo también. ¿De dónde proviene la temperatura en este caso? Del gradiente geotérmico, porque a mayor profundidad, mayor temperatura. Entonces aquí habrá un gradiente geotérmico alto porque esto es profundo. Un gradiente geotérmico que producirá temperaturas elevadas que producen metamorfismo. Aquí también habrá, en las raíces de la montaña, habrá una presión confinante importante, porque está adentro, y una presión está producida por la litosfera, por las rocas. A eso se llama metamorfismo regional. Presión confinante. Presión confinante, temperatura por el gradiente geotérmico. La deformación de la roca está dada por los pliegues, ¿verdad? Por la orogenia. Y los fluidos químicamente activos pueden provenir de un cuerpo plutónico cercano, como en este caso, que ayuden al metamorfismo. Eso sería metamorfismo regional. ¿Se entendió algo de esto? Sí, más o menos. Parece que vamos a tener que... Lo último se entrecortó un poco. Ya. De todas maneras, después lo vamos a volver a repetir. Pasa que el Después lo internet vamos a está volver a lento. repetir cuando esté mejor. De todas maneras, ahora podemos quedar con esa idea. Metamorfismo regional en las raíces de la montaña. Las montañas, por supuesto, son largas, por lo tanto, abarca muchas áreas el metamorfismo regional. No es como el metamorfismo de contacto, que solamente está alrededor de un cuerpo plutónico, que puede tener a lo mejor unos cuantos kilómetros de largo, pero no es tanto. Como una montaña puede tener miles de kilómetros de largo. Y en todos los miles de kilómetros de la montaña habrá raíces de la montaña, donde ocurre el metamorfismo regional. Por último, el metamorfismo dinámico o de dislocación ocurre en las rupturas de la roca, en una falla. Ya sabemos que es una falla, en la ruptura de una roca y se ha producido calor y ahí se ha producido metamorfismo. Creo que vamos a abandonarnos más en la reunión, ya casi la terminamos, porque no están escuchando bien, ¿verdad? Sí, no se te entendió muy bien. Sí, ingeniero, por favor, si para la próxima clase lo volvería a explicar lo mismo que explicó hoy, porque no se le entendió nada, casi nada. Sí, Sí. cortado. Ya, correcto. Bien, lo vamos a dejar acá nomás entonces. Algo se habrá entendido, pero esto lo vamos a ver ya después, nomás después del examen, después de todo, ¿correcto? Porque ya nuestro tiempo ya está planificado. Bien, jóvenes, entonces... ya. Por favor, entonces, Montero, usted me pasa la lista, ¿ya?
Correcto, le agradezco. Listo, Génesis, gracias.